buenas tardes, bienvenidos a la clase de este día. Vamos a hacer un pequeño repaso de los temas correspondientes a esta semana y vamos a empezar con el tema 1.4 de la unidad 3. Y bueno, de esto ya hablamos un poco en clases pasadas. El tema 1.4 nos habla sobre la propiedad conmutativa y asociativa de la multiplicación. No sé si estuviste en la clase en la cual estuvimos hablando de eso, Stephanie. Si no, damos un repasito. Bueno, entiendo que no. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad conmutativa? ¿Recordás algo acerca de la propiedad conmutativa de la multiplicación? Stephanie. Y bueno, decíamos que para la propiedad conmutativa, esta nos decía que la forma en que operes los factores en una multiplicación no te va a alterar el producto. Es decir, que si tenés tres factores o tres números multiplicándose, por ejemplo, A por B por C, si los multiplicas en este orden te va a dar un número cualquiera, L por ejemplo. Recordando que estos son números hipotéticamente, ¿verdad? Si los operas de diferente manera, como por ejemplo B por A por C, eso también te va a dar L. Si aún le cambias el orden, multiplicase por B por A o como lo querrás multiplicar, eso siempre te va a dar L, porque es una propiedad de la multiplicación, y eso es conmutar, que movas de lugar alguno de los elementos que estás multiplicando. ¿Qué nos dice la propiedad asociativa? ¿Qué se te ocurre cuando oís la palabra asociar? Stephanie, algo que se te ocurra cuando escuchas la palabra asociar. Es como agrupar números. Muy bien, muy bien. Siguiendo el mismo ejemplo, si tenés por ejemplo el número A multiplicado por el número B multiplicado por el número C y su producto es L. Si querés hacer, por decirlo así, ese producto por partes, vos podés ir tomando algunos de los elementos y asociarlos. Por ejemplo,
puedes multiplicar primero A por B y el resultado de todo eso lo multiplicas por C y eso siempre te va a dar L. Otro ejemplo, puedes multiplicar primero B por C y eso también te va a dar L. Y si combinamos la propiedad asociativa y conmutativa, podrías también decir A por C por B y eso también te va a dar L por las propiedades, ¿verdad?, que ya están dadas para la multiplicación. Y buenas tardes, Fátima. Estamos haciendo un pequeño repaso de algunos temas que ya tratamos aquí y que también ya vieron en clase, pero que me comentaba el Pedro que ya no pudieron ver así a grandes rasgos, ¿verdad?, por los exámenes de esta semana. Y tu compañera me pedía que empezáramos por este tema, así que estamos haciendo como un recuento y nos ponen acá soluciona algunos ejercicios. Por ejemplo, en la multiplicación 1, que creo que tratamos este ejemplo la vez pasada, nos colocan acá menos 5 por 4. Aquí estamos jugando también con la ley de los signos, ¿verdad?, de lo que ya hemos estado hablando también. Y vemos que nos da menos 20. Primero porque tenemos dos términos ahí con diferentes signos, ¿verdad? Entonces lo primero que se hace es multiplicar los signos, que en este caso es menos por más, y eso nos da menos, y luego multiplicamos los factores, o el valor absoluto de los factores. Y en este caso, si ustedes se fijan, han conmutado la multiplicación, ¿verdad?, por los factores. Tenemos primero 4 y luego menos 5, pero si ustedes se fijan, el resultado es exactamente el mismo. Para el ejemplo B, aquí están haciendo uso de ambas propiedades, tanto asociativa como conmutativa. Si se fijan acá, en la multiplicación 1, están asociando los primeros dos factores y luego lo multiplican por el que había quedado ahí pendiente, y eso nos da menos 24, ¿verdad?, teniendo en cuenta los signos que tenemos ahí, que son menos por más, que nos dan menos, y menos por más, que nos dan menos, ¿verdad? Eso lo vemos reflejado acá. Y en la siguiente multiplicación han asociado los últimos dos factores, dejamos pendiente el menos 3 y multiplicamos primero 2 por 4, ¿verdad? Como ya vimos, el signo es menos y nos da el mismo resultado. Y nos explican por acá que al igual que la suma, la multiplicación cumple con la propiedad conmutativa y la propiedad asociativa. Entonces, de forma general, como se los explicaba yo, tenemos acá números hipotéticos, perdón. Recordemos que estas letras representan números. Entonces, para la propiedad conmutativa nos dice que A por B es igual a B por A. Es decir que independientemente del orden que le demos a los factores, si se multiplican entre ellos nos va a dar el mismo resultado. Y en esta parte de acá se hace referencia a la propiedad asociativa. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si tenemos tres factores multiplicándose, si multiplicamos los primeros dos y luego el resultado lo multiplicamos por el tercero, nos va a dar un valor. Y si lo hacemos de otra manera o asociamos de otra manera, si dejamos pendiente A, por ejemplo, y hacemos primero la multiplicación de B por C y luego lo multiplicamos por A, nos va a dar el mismo resultado. Entonces nos dice que las propiedades permiten calcular el producto de varios números en cualquier orden, aunque hayan números negativos incluidos en la multiplicación. ¿Para qué nos pueden servir estas propiedades? Más adelante posiblemente veamos ecuaciones o ejercicios un poco más complicados. Entonces el conocer estas propiedades de la multiplicación nos puede ayudar a simplificar los cálculos que tengamos que hacer.
Entonces aquí nos pedían realizar la siguiente multiplicación, que creo que es la que desarrollamos en la clase pasada, y nos recuerdan que la propiedad conmutativa es válida para la multiplicación de -1, 0 y 1 por un número positivo o negativo, y nos recuerdan que 0 por a es igual a por 0, que 1 por a es igual a por 1 y que -1 por a es igual a por -1. No sé, niñas, si realizamos alguno de estos ejercicios o está suficientemente claro el tema, porque quisiera hablar un poquito más acerca de la potencia de los números, que fue de lo que estábamos hablando en la clase pasada, pero creo que todavía tienen quedaron un poquito de dudas, porque la clase se extendió y ya no pudimos hablar más sobre eso. No sé si necesitan que solucionemos ejercicios de este tema. Vale, ¿cuál quisieran que solucionemos? ¿Tienen el libro a la mano ustedes? No. No. Vale. Espérenme, lo anoto a mano porque estos no los puedo solo copiar. Tenemos -24 por 10, ese, ¿verdad? Por -1/8. Lo vamos a hacer por acá. Tenemos -24 por 10 positivo por -1/8. Entonces, ¿qué se les ocurre ahí que podemos hacer primero? ¿Qué se ve más sencillo de hacer? Hacerlo comunicativo. ¿Cómo? Hacer la propiedad comunicativa primero y después la asociativa. La propiedad conmutativa, ¿cuál moverías vos para hacer más sencillo el cálculo? Por 1/8. Podría ser, solo que ahí no estaríamos conmutando, ¿verdad? Solamente asociando. Entonces dejaríamos el -24 por acá, quieto un ratito, y multiplicamos 10 por -1/8. ¿Y cómo se solucionaban este tipo de multiplicaciones? Vamos a ver, ¿quién se acuerda? Estuvimos hablando acerca de la multiplicación de un número entero por una fracción. ¿Qué decíamos al respecto?
y 10. Multiplicamos el número natural por el numerador, ¿verdad? Y la ley de los signos que nos dice, veamos acá que tenemos uno de los factores positivos y uno negativo. ¿Cuánto nos da o qué nos da al multiplicar más por menos? Más por menos, niñas y niños, no sé si hay algún menos, ¿verdad? Luego tenemos 10 por 1 y dejamos el mismo denominador. Esa fracción se puede simplificar aún más. Sí. ¿Cómo la podríamos simplificar? Trasladándole las mitades. ¿Verdad? Mitad de 10. 5. Mitad de 8. 4. ¿Podemos simplificarla aún más? Sí. ¿Cómo la podríamos simplificar más? Mitad. Acordate que cuando decimos simplificar, quiere decir que estamos dividiendo un número, bueno, los dos en este caso, tanto el numerador como el denominador, por el mismo factor, ¿verdad? Es decir, que vamos a dividir a ambos entre 2 y el cociente que te da de esa división tiene que ser exacto. Y para el 5 no se puede, es decir, 5 no es divisible entre 2. Eso quiere decir que al realizar esa operación o esa división no te va a dar un número exacto, sino que te va a dar un decimal o una fracción. Entonces ya no se puede simplificar más. Y aquí tenemos otra vez la multiplicación de un número entero y una fracción, ¿verdad? Y para esto podría habernos servido la propiedad conmutativa. Mira, aquí nos quedó una multiplicación con un número bien grande, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer así. Entonces decimos menos por menos, ¿cuánto es, niños? Más. Muy bien. Y 24 por 5, que la haré yo. Y 120 entre 4. Podemos simplificar esa fracción. A simple vista, ¿creen que se puede simplificar esa fracción? Cuando un número termina en 0 o cuando es un número par, decimos que es divisible entre 2. Entonces, si se fijan, en el numerador tenemos un número que termina en 0 y abajo tenemos uno par, ¿verdad? El de arriba también es par si termina en 0. Entonces decimos que esos dos números son divisibles entre 2. Y la mitad de 120, ¿cuánto es? 60. Muy bien. Y mitad de 4 es 2. Le podemos, según lo que acabamos de decir,
¿podemos todavía simplificar esa fracción entre 2? Sí. Sí, ¿verdad? Mitad de 60, ¿cuánto es? 30. Muy bien. Y en el denominador nos queda 1, ¿verdad? Porque mitad de 2 es 1. Y esta sería la respuesta. Pudimos haber conmutado también y habríamos llegado a la misma respuesta. Es decir, cambiar el orden de los factores tendría que habernos dado exactamente lo mismo. O asociar de distinta manera y tendría que habernos dado exactamente lo mismo. No sé si quieren que solucionemos otro o seguimos. O tienen dudas con respecto a este. ¿Les quedó alguna duda sobre lo que hicimos en este ejercicio? Pasamos al siguiente tema. Bye. Y el siguiente tema nos dice signo del producto según el número de factores de la multiplicación. Y bueno, primero nos ponen una serie de multiplicaciones a forma de repaso de lo que estábamos viendo anteriormente. Y nos preguntan qué relación existe entre la cantidad de números negativos y el signo del producto de la multiplicación. ¿Se acuerdan? Lo mencionamos en una tutoría pasada. No nos acordamos. Una forma sencilla de recordarlo: si estamos multiplicando factores en los cuales todos son negativos, si tenemos un número impar de factores, vamos a tener un resultado negativo. Y si tenemos un número par de factores y todos son negativos, vamos a tener un resultado positivo. ¿A qué se debe esto? A la ley de los signos. ¿Se acuerdan ustedes que hemos estado hablando acerca de la ley de los signos, verdad? Sí, señor. Digamos que tenemos menos A por menos B por menos C. Si se fijan, todos los factores tienen signo negativo, ¿verdad? Y si contamos los factores, tenemos 1, 2, 3 factores. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un resultado negativo, ¿verdad? Y eso es por la ley de los signos, porque aquí tenemos menos por menos y eso dijimos que era más, y tenemos más por menos, lo cual dijimos que era menos. Por el contrario, si tenemos menos A por menos B por menos C por menos D, tenemos ¿cuántos factores? 1, 2, 3, 4, muy bien. Entonces aquí decimos menos por menos, Más. muy bien, más por menos Menos. y menos por menos, Más. muy bien. ¿En qué concluimos? Si tenemos
un número impar. De factores con signo negativo, tenemos un resultado negativo, ¿verdad? Y si tenemos un número par, de factores con signo negativo, tenemos un resultado positivo. ¿Nos queda clara esa parte? Sí, señor. Entonces, Sí, señor. aquí nos dicen eso, ¿verdad? Cuando hay una cantidad impar de números negativos en la multiplicación, el producto es negativo. Y lo importante de destacar, parte de lo que acabamos de mencionar, cuando hay una cantidad par de números negativos en la multiplicación, el signo del producto es más, y ya vimos por qué. Cuando hay una cantidad impar de números negativos en la multiplicación, el signo del producto es negativo, y ya vimos por qué también. Y bueno, acá se está solucionando un ejercicio con factores de diferentes signos, y vemos que lo primero que han hecho es multiplicar todos los signos, si se fijan, y llegaron a la conclusión de que era más. Si quieren, quizás lo vamos a solucionar de la manera en que lo están solucionando acá. Para que vayamos comprendiendo. Y lo primero que se hizo es multiplicar los signos entre sí. Entonces decimos menos por más, ¿qué nos da? Menos. Muy bien. Menos por menos, Más. y más por más, Más. ¿verdad? Entonces vamos a tener un resultado o un producto positivo. ¿Y qué hacemos después? Como los signos ya están multiplicados, entonces solamente vamos a hacer el producto de los valores absolutos. Y tenemos 2 por 3 por 5 por 10. Son bastantes factores, ¿verdad? Aquí podemos utilizar la propiedad asociativa según convenga. Vamos a tratar de hacerlo de una vez. 2 por 3, niños. 6. Muy bien. Hagámoslo así. Todo eso por 5. ¿Cuánto es 6 por 5? 30. Y eso es igual a 30.
Y 30 por 10. 300. Muy bien. Y si ustedes se fijan, fuimos asociando, ¿verdad? ¿Se fijaron? No hicimos toda la chorrera de multiplicaciones de una vez, sino que fuimos agarrando los factores en pares, ¿verdad? Aquí le vamos a poner también por 10 para que no nos equivoquemos, porque ahí está. Y luego solo fuimos asociando los resultados. Esto es realmente lo que se hace, solo que aquí lo puse por pasos. No sé si se comprende. Sí, señor. Sí, vale. Sí, señor. ¿Realizamos algún ejercicio o continuamos? Nos llegamos al ejercicio. Vale, de la sección de aquí, ¿cuál quisieran solucionar? ¿Cuál? H. Vale, La hice. hagámoslo todos. Hagamos primero el H. Y ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a multiplicar las signos. Muy bien, entonces tenemos acá menos por más, Menos. menos por menos, Más. más por más Más. Más. y más por menos, Menos. menos, ¿verdad? Entonces el producto va a ser negativo. Y ahora vamos a multiplicar los valores absolutos. Tenemos 2 por 4 por 3 por 10 por 5. ¿Les parece que ese orden en el que están colocados los números nos facilita el cálculo o creen que podríamos? No terminamos la asociativa. Les preguntaba si hacíamos algún movimiento, ¿verdad? Si cambiábamos de lugar alguno, pero también podemos hacer la propiedad asociativa. Los calculamos en el orden que está y decimos 2 por 4. 8. Lo vamos a poner así. 8 por el siguiente, que es por 3. 8 por 3. 24. Vamos a poner acá un corchete para que no olvidemos que este signo está afectando a toda esta multiplicación, ¿verdad? No solo a esa. Y después lo vamos a quitar. 8 por 3 dijimos 24, ¿verdad? Tenemos 24 por 10 y todo eso por 5. 24 por 10, ¿cuánto nos da? 240. Muy bien, entonces tenemos 240 por 5.
menos, quiero ver, ¿cuánto es 240 por 5? 1200. Y tenemos menos 1200 de producto. Recordando que traíamos este signo desde arriba, ¿verdad? Y esa sería la respuesta. Ustedes pueden asociar como mejor les parezca que pueden hacerse. Acuérdense que aquí lo vamos haciendo de una vez, pero realmente lo que se ha hecho es primero hicimos la asociación de 2 por 4, luego hicimos la asociación de ese resultado por menos 3, ese resultado lo asociamos con 10 y ese resultado lo asociamos con 5, ¿verdad? O por 5. ¿Alguna duda sobre ese ejercicio? No se cambia. Hagamos el otro que teníamos pendiente. El I era el otro, ¿verdad? Sí, señor. ¿Lo tenés a la mano? Yo recuerdo que habíamos hecho uno así ya en clase, ¿verdad? ¿No era ese mismo? Y lo vamos a poner por acá. Tenemos, este es el I. Tenemos 5 cuartos por menos 8 por menos 3 quintos. Lo primero que haremos es multiplicar los signos y vemos que el primer factor tiene más. Decimos más por menos, que es menos, y menos por menos, que es más. Entonces vamos a tener un resultado, un producto positivo. No lo vamos a poner porque sabemos que es positivo, ¿verdad? ¿Y qué factores les parece a ustedes que está más sencillo de operar en primer lugar? Si es necesario que reordenemos esa operación o la operamos tal cual está. Tal cual está, señor. Vaya, entonces vamos a asociar los primeros dos factores. Tenemos 5 cuartos por menos 8. ¿Cómo operamos eso? Multiplicamos numerador por el número natural, ¿verdad? Sin olvidar el signo que tiene por ahí. Aquí decimos más por menos, que es menos. Y 5 por 8. 40. Muy bien. Y dejamos el mismo denominador. Según lo que acabamos de decir de los números divisibles entre 2, ¿les parece a ustedes que tanto el numerador como el denominador son divisibles entre 2? ¿Será que podemos? Sí, señor. Entonces, mitad de 40, 20. y mitad de 4, que es 2, ¿verdad? Todavía podemos sacar mitad, ¿verdad? Mitad de 20
que es 10, y mitad de 2, que es 1. Y trayéndonos por acá el signo, no hay que olvidarlo, tenemos menos 10. Aquí nos falta todavía operarlo con el siguiente término, ¿verdad? Entonces vamos a tener menos 10 por menos 3/5. ¿Cómo operamos eso? Primero decimos menos por menos, que es más, y 10 por 3, que es 30. Eso entre 5. ¿Les parece a ustedes, niños, que podemos simplificar esa fracción? Sí, señor. ¿Qué le podemos sacar? ¿O entre qué factor lo podemos dividir, tanto el numerador como el denominador? Tercera. Tendrá tercera 5. ¿Podemos dividir de forma exacta el 5 entre 3? Y segunda, sí. ¿Es divisible 5 entre 3? ¿Entre 2? En las fracciones, una forma sencilla de las que podamos simplificarla es identificar si hay números primos. ¿Se acuerdan ustedes lo que les dije que era un número primo? ¿Quién se acuerda que era un número primo? No nos acordamos. Un número primo es aquel que puede dividirse solo entre él mismo y entre 1. Y 5 tiene esa característica. 5 no puede dividirse entre más números, solamente entre él y 1. Entonces lo que tenemos que hacer es ver si el numerador, que es 30, es divisible entre 5. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay otro factor, otro número, que al multiplicarlo por 5 nos dé 30. ¿Habrá un número que multiplicado por 5 nos dé 30? Sí, ya se ve trabado. No estoy escribiendo, solo estoy haciendo una pregunta. Pero no sé si ven la pizarra. Sí, sí, sí. Estoy moviendo el cursor. ¿Se mueve? Sí. Entonces no estaba escribiendo, solamente estaba conversando con ustedes. Entonces, ¿será que hay un número que al multiplicarlo por 5 nos dé 30? Sí. ¿Cuál será? Muy bien. Entonces quiere decir que el 30 también es divisible entre 5, ¿verdad? Entonces le vamos a sacar quinta. Quinta de 30, que es 6, y quinta de 5, que es 1. Y la respuesta es 6. Primero asociamos estos dos y el resultado lo asociamos con este otro término, esto de acá, y si nos dio una respuesta positiva.
Ahí está. Lo que nos facilitan esas propiedades es que podemos hacer esas operaciones por partes, de la forma que nos parezca más sencillo. Por ejemplo, aquí pudimos haber multiplicado también primero las dos fracciones y luego multiplicarlo con el número natural, o multiplicar el número natural por esta otra fracción, por ejemplo, y siempre tendría que habernos dado el mismo resultado. ¿Dudas, chicos? No. No, nada, seguimos. Y esto estuvimos hablando un poquito la última clase que tuvimos la semana pasada, y hablábamos de la potencia de un número. ¿Qué vamos a entender nosotros cuando hablemos de la potencia de un número? Primero, vamos a pensar que estamos hablando de un producto, de una multiplicación y de un mismo número en cuestión. Es decir, que ya no vamos a tener A por B, por C o por cualquier otro factor, sino que va a ser el mismo, ¿verdad? Vamos a estar haciendo A por A o B por B por B, teniendo en cuenta que eso representa números. Y aquí nos dice que el producto de multiplicar un número por sí mismo 2 o 3 veces, podrían ser más veces, esto lo ponen solo como ejemplo, se representa de la siguiente forma. Y tenemos un 4 al cuadrado y un 4 al cubo, que eso es lo mismo a decir esto se lee 4 al cuadrado, y es como que ustedes estén haciendo 4 por 4. Si tenemos un 4 al cubo, eso va a ser lo mismo a decir 4 por 4 por 4. Si tenemos un 4 a la cuarta, vamos a ver si me captaron la idea. Si desglosamos eso, ¿qué vamos a tener? Cuatro veces 4. Muy bien. Muy bien. Entonces, nos preguntan cómo se representan las siguientes multiplicaciones en forma de potencia. Y tenemos menos 4 por menos 4. Lo mencionamos en la clase pasada. ¿Cómo representaríamos eso en forma de potencia? Aquí hay que tener un gran cuidado, porque entonces ustedes podrían seguir la línea de lo que estábamos hablando y decir que esto se representa de esta manera, ¿verdad? Pero esto no es correcto. Vamos a poner por acá incorrecto. ¿Por qué razón? Si ustedes escriben de esta manera, menos 4 al cuadrado, se va a entender que simplemente se está elevando 4 al cuadrado y que este número es, este signo es esa parte. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos haciendo esto, miren, menos 4 por 4. Y el resultado va a ser 4 por 4, niños. ¿Cuánto es 4 por 4? Es 16, ¿verdad? Y eso nos dio un resultado negativo.
La forma correcta de escribir menos 4 por menos 4 es esta, miren. Colocamos tanto el signo como el factor dentro de un paréntesis y elevamos al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuadrado está afectando tanto al 4 como al signo menos. Esta es la forma correcta. ¿Alguna duda con esa parte? No. No. Bueno, entonces aquí desarrollaron esa parte y nos dice que menos 4 al cuadrado representa menos 4 multiplicado 2 veces y que menos 4 al cubo representa menos 4 multiplicado 3 veces. Y aquí está la forma correcta, miren. Así nos la presenta el libro con paréntesis, indicando que se está elevando al cubo tanto el factor como el signo. Entonces nos dice, cuando un número se multiplica por sí mismo 2 veces, se obtiene la potencia 2 del número. Y cuando un número se multiplica 3 veces, se obtiene la potencia 3 del número. Y así consecutivamente, ¿verdad? Si ustedes si un número lo multiplican 4 veces, están obteniendo la potencia 4. Si lo multiplican 5 veces, la potencia 5. Y así, ¿verdad? Y eso se va a elevar a esa potencia. Y aquí nos dicen las expresiones menos 4 al cuadrado y menos 4 al cubo, el 2 y el 3 se llaman exponentes y representan la cantidad de veces que aparece como factor el menos 4 en la multiplicación. ¿Se entiende esa parte? Sí. Entonces si tenemos menos 4 al cubo, es decir, 3 veces el factor menos 4. Esta parte a veces tendemos a confundirnos un poquito. Ese 3 o ese exponente significa que estamos multiplicando ese factor las veces que nos indica el exponente. Eso es el exponente, ¿verdad? La cantidad de veces que se está multiplicando el factor. Entonces, a la potencia 2 de un número se le llama potencia cuadrada y a la potencia 3 se le llama potencia cúbica, ¿verdad? Y si tenemos esta expresión de acá, eso se lee el cuadrado de menos 4 o menos 4 al cuadrado. Quizá pueden escuchar más la segunda. Y si tenemos menos 4, esta expresión de acá, se lee el cubo de menos 4 o menos 4 al cubo. Y aquí nos presentan una serie de potencias. Esta es la que ya explicamos. ¿Esta les parece a ustedes que está correcta? Esta de acá. ¿Cuál de estas dos consideran ustedes que es la forma correcta? El primero será. Muy bien, el primero. El literal B está incorrecto. Y en el literal C, hagamos esto. Es 3 por 4 al cuadrado. Quizás lo voy a escribir. ¿Qué consideran ustedes que es lo primero que tenemos que hacer para resolver esta operación?
¿Qué harían ustedes primero para resolver esa operación? ¿Qué nos indican los paréntesis en una operación? Eso sí, hay otras operaciones indicadas ahí adentro del paréntesis, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Multiplicarse. Muy bien. Tenemos que hacer la operación indicada dentro del paréntesis, ¿verdad? Que en este caso es una multiplicación. Entonces decimos 3 por 4, ¿cuánto es? 12. Muy bien. Y todo eso al cuadrado. ¿Qué nos indica eso? Que tenemos una multiplicación de 12 por 12, ¿verdad? ¿Y eso cuánto es? Tenemos 2 por 2, que es 4, 2 por 1, que es 1, 1 por 2, que es 2, y 1 por 1, que es 1. Y nos da 134. Esa es la forma correcta de solucionar un ejercicio de ese tipo. Y aquí tenemos, miren, nos dio esa cantidad, ¿verdad? Y aquí nos recuerdan que aunque estas dos expresiones pueden parecerse, no representan el mismo valor, ¿verdad? Si solucionamos esta expresión, nos va a dar un resultado negativo. Si solucionamos esta expresión, nos va a dar un resultado positivo, y eso va a ser siempre que tengamos un factor negativo con un exponente par. Si aquí, por ejemplo, fuera menos 4 al cubo, la respuesta sería negativa. Si fuera menos 4 a la séptima potencia, sería un resultado negativo. Si fuera a la sexta potencia, sería un resultado positivo. Es decir, un factor elevado a una potencia par, si es negativo el factor, nos va a dar positivo, aunque el factor sea negativo. Y si está elevado a una potencia impar, nos va a dar negativo si el factor es negativo, ¿verdad? Y entonces nos recuerdan que cuando se representa la potencia de un número negativo o fraccionario, el número debe escribirse entre paréntesis, que es lo que estábamos hablando. Y ahora nos dice represente las siguientes multiplicaciones con potencia. Quizás lo vamos a hacer así nada más, solo aquí. Y si tenemos 5 por 5, ¿cómo escribiríamos eso en forma de potencia? Ajá, chicos. ¿Cómo escribiríamos 5 por 5 en forma de potencia, niños? Sin miedo a equivocarnos. No hemos captado la idea quizás todavía, ¿verdad? ¿Tienen dudas? Empecemos por ahí. ¿Tienen dudas de todo lo que hemos hablado sobre las potencias? ¿Tienen dudas? Sí, señor. Vaya. ¿Qué no te quedó claro? O seguimos repasando, tal vez salen ahí las dudas. Dijimos que si representamos...
si representamos este producto en forma de potencia, vamos a colocar el factor que se está multiplicando y el exponente va a ser la potencia de esa multiplicación. ¿Qué quiere decir esto? La cantidad de veces que se está multiplicando. ¿Cuántas son en este caso? 3. Son 2. Mira, este es el que yo acabo de escribir. Es 5 por 5. Entonces tenemos 5 al cuadrado. Parece ese mi 5. 3, 5. Y el siguiente creo que era 5 por 5 por 5. Aquí sí son 3, mira. Entonces eso va a ser un 5 a la ¿cuánto? Al cuadrado. Quiero ver cómo le explico. No, sería 5 al cubo. Porque miren, tenemos 1, 2, 3 veces se repite, ¿verdad? Entonces, esas 3 veces que se repite es el exponente que va a tener el factor. 3 veces 5 o 5 multiplicado 3 veces. Miren, 1, 2, 3. Entonces es 5 a la 3 o 5 al cubo. Si tenemos eso, lo dijimos aquí, es la misma cosa, solo que al revés. Aquí que dijimos, tenemos el 4 multiplicado 4 veces y lo desglosamos aquí, ¿verdad? Entonces aquí como que fuéramos al revés, miren. Tenemos 4 multiplicado 4 veces. Entonces tenemos un 4 elevado a la 4. O a la cuarta potencia. Es lo mismo acá. Si tenemos 3 por 3 por 3, ¿cómo lo vamos a representar en forma de potencia? ¿Qué factor estamos multiplicando? Eso es lo primero. ¿Qué factor se está multiplicando? 3, ¿verdad? Y se está multiplicando ¿cuántas veces? 3. Entonces vamos a tener un 3 al cubo, ¿verdad? Si tenemos menos 1/2 por menos 1/2 por menos 1/2, ¿qué factor se está multiplicando? Ajá. ¿Qué factor estamos multiplicando, niños? Niños. El factor son los números que se multiplican entre sí, a eso se le llama factor. Y en este caso es menos 1/2. Y dijimos que los números elevados a potencia, si tienen signo negativo, les ponemos un paréntesis, ¿verdad? ¿A qué potencia lo estamos elevando? ¿Cuántas veces se repite?
Necesito saber que captan la idea. ¿A qué potencia lo vamos a elevar? ¿Cuántas veces se está multiplicando? Muy bien. Entonces vamos a tener menos 1 al cubo. ¿Sí? Quiero que participen, por favor, en esta parte al menos, porque necesito saber que captan la idea, porque de esto mismo estuvimos hablando la vez pasada y veo que no. Aunque no se preocupen, que en un principio les puede costar un poquito, pero ustedes van a ver que cuando agarren la idea se va a hacer mucho más fácil todo. Así que tratemos de verdad de agarrar la idea. Aquí lo voy a dejar. Si tenemos 2.5 por 2.5 por 2.5 por 2.5. ¿Cuál es el factor que estamos multiplicando en este caso? 4. ¿Cuál sería? 4. El factor sería 2.5. ¿Ya? Los factores son los componentes de la multiplicación o los números que se multiplican. En este caso es 2.5. Lo estamos elevando a ¿cuál potencia? Eso quiere decir cuántas veces se multiplica por sí mismo. ¿A cuánto lo vamos a elevar? A 4. Muy bien, muy bien. A 4, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque se está multiplicando por el mismo 4 veces. Vamos a hacer un último ejercicio. Si tenemos menos 5 por menos 5 por menos 5, ¿cuál es el factor que estamos multiplicando? Sí. Menos 5, ¿verdad? No hay que olvidarse del signo, muy bien. Y eso lo ponemos entre paréntesis para respetar el signo. ¿A qué potencia lo estamos elevando? ¿Cuál va a ser su exponente? ¿Cuántas veces se está multiplicando por él mismo? 3. Muy bien, entonces estamos obteniendo la potencia 3 o cúbica. Intentemos esa parte, niños. O seguimos haciendo más, o hacen preguntas, pero sí quiero que lo afiancen. Hagamos Otros más. Bueno. Si tenemos 6 a la cuarta, ¿cómo podemos desglosar eso? ¿Qué significa eso para ustedes? Con sus palabras. ¿4 veces 6? Muy bien. Excelente. Qué bueno. Tendríamos entonces 6 por 6 por 6 por 6, ¿verdad? Entonces si hacemos lo contrario, si tenemos 7 por 7 por 7 por 7, ¿cuánto es eso expresado como potencia?
Ajá. ¿Cómo dices? En este caso, vos dijiste, si tengo 6 de exponente 4, o 6 elevado a la 4, es 4 veces 6. Entonces, si estamos haciendo el proceso contrario, aquí tenemos esta expresión, ¿cómo lo podemos escribir en forma de potencia? De esta forma, ¿cómo lo escribiríamos? 7 elevado a 4. Ah, muy bien. Ya lo comprendimos. Así. Entonces, no sé si a los demás les quedó claro. Si tienen dudas. Sí, se me ha quedado claro. Seguro, seguro. Pues dentro de 2 días volvemos a hablar de eso y no se acuerdan. Me interesa que ustedes entiendan el porqué de las cosas para que se les quede. Bien, entonces tenemos aquí varias expresiones, pero ya hicimos algunas, ¿verdad? Prácticamente es lo mismo. No sé, si ustedes quieren hacer algún ejercicio más de la parte esta. El I. Ven. Tenemos 2 por 4 al cubo. Aquí dentro del paréntesis no tenemos números negativos. Entonces, ¿por qué creen ustedes que han colocado ahí un paréntesis? ¿O qué nos indica ese paréntesis? Normalmente, ¿qué indica un paréntesis en una operación? Que multipliquemos en los 2 por 4. Muy bien. Entonces vamos a tener 2 por 4, ¿qué es? ¿24? 2 por 4. 8. Muy bien. Lo dejamos sin paréntesis porque es positivo, ¿verdad? Y le dejamos la potencia cúbica o exponente cúbico. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos multiplicando ese 8 3 veces, ¿verdad? ¿Verdad? Y 8 por 8, ¿cuánto es, niños? Sí. Muy bien, eso es esto todo, ¿verdad? Eso es 64. ¿Sí? Acordémonos que tenemos otro aquí, ¿verdad? 64 por 8, que nos da 512. Muy bien. 512. Entonces 8 al cubo es 512. Ustedes se podrán preguntar, si existe esta forma, ¿para qué vamos a escribir de esta forma, verdad? Pero imagínense ustedes que fuera una gran cantidad, grandísima, 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 grandísima de multiplicaciones por un mismo número. Tiene que haber una forma más sencilla de escribirlo, ¿verdad? Ya si son diferentes los factores que se están multiplicando, pues no podemos hacer eso.
pero en matemáticas siempre vamos buscando la forma de simplificar las operaciones. Entonces esta es una forma simplificada, como la vez pasada que estábamos hablando de una forma contractada y una forma extendida. Es prácticamente eso, ¿verdad? Tenemos que acordarnos las cosas esenciales, que un número elevado a la potencia de una potencia diferente cualquiera siempre va a ser de esta forma, donde este A nos representa el factor que se repite o se multiplica por sí mismo. Y la n que representa niños, en sus palabras. Es la cantidad de veces que se repite el factor. ¿Nos queda clara esa parte? Sí. Vale. Yo creo que el siguiente tema es operaciones combinadas. No sé si nos quedamos hasta acá o vemos un poquito acerca de eso. ¿Qué dicen? Creo que estos ya serían temas de esta semana, ¿verdad? No los han visto todavía. El 1.7. ¿O ya lo vieron, niños? Ajá, ¿ya vieron eso en clase? No. ¿Les gustaría que hagamos un repaso o lo vemos después de que ustedes reciban la clase? ¿Hacemos un repaso? Vaya, entonces acá lo que se está haciendo es como operaciones combinadas, ¿verdad? Con factores que incluyen potencias. Si ustedes se fijan en el primer ejemplo, tenemos la multiplicación de una potencia por un factor determinado. En este caso, ¿qué harían ustedes primero? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer primero, según lo que hemos estado estudiando? ¿Alguna idea? Ajá.
¿Alguna idea de lo que podríamos hacer en primer lugar? Multiplicarse ¿Qué multiplicaríamos? por 3. ¿Por quién? No sé. Acuérdense que... Por 4. sí, eso lo vamos a hacer después. Acuérdense que aquí esta es una operación indicada. ¿Qué nos está diciendo esto? Que aquí hay una multiplicación, ¿verdad? Pero si no la resolvemos, no podemos resolver el resto de operaciones que están indicadas ahí. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Multiplicar 3 por 3. ¿Verdad? Resolver esta potencia primero, ¿verdad? ¿Y cuánto es menos 3 al cuadrado? ¿Qué dijimos? En primer lugar, ¿qué dijimos cuando tenemos un factor negativo elevado a una potencia par? ¿Qué dijimos que va a pasar con el signo? Sí, vamos a multiplicarse. Sí, se multiplica, pero cuando la potencia es par y el factor es negativo, el producto, el resultado siempre va a ser positivo, porque acuérdense que estamos diciendo menos por menos, ¿eh? Y si fueran 4, si la potencia fuera 4, tendríamos menos por menos por menos por menos. Eso es más. Entonces siempre que el exponente sea positivo, si aquí tenemos un 2, un 4, un 6, sea par, perdón, vamos a tener un resultado positivo. Por el contrario, si el exponente fuera 3, 5, 7 y este factor es negativo, vamos a tener un resultado negativo. Potencia par y factor negativo, resultado positivo. Factor negativo y potencia impar, resultado negativo. Ya lo vamos a escribir por ahí para que se nos quede. Entonces, ¿qué dijimos que es lo primero que vamos a hacer? Solucionar la potencia. Ya dijimos que nos va a dar... ya dijimos que nos va a dar un resultado positivo, ¿verdad? Entonces, 3 al cuadrado, acostumbremos a decirlo así. 3 al cuadrado, ¿cuánto va a ser? Nosotros sabemos que estamos multiplicando 3 por 3. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? Ustedes saben que es 3 por 3, pero siempre se lo van a decir así. ¿Cuánto es 3 por 3, niños? Muy bien, ¿y cuánto es 3 al cuadrado? Menos 3. No. Ya dijimos que el resultado es positivo, porque tenemos un exponente par. Entonces, si ustedes dicen que 3 por 3 es 9, eso quiere decir que estamos multiplicando el 3 dos veces por sí mismo. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? Sí. Vale. Tenemos menos 3 al cuadrado. ¿Qué representa eso? Si lo desglosamos, lo que acabamos de hacer, ¿cómo lo podemos escribir en su forma extendida?
-3 por -3. ¿Verdad que sí? Por -3. Y aquí tenemos menos por menos, más, ¿verdad? Entonces lo vamos a dejar así. Y 3 por 3, muy bien. Entonces, ¿cuánto es menos 3 al cuadrado? ¿Cuánto es? Muy bien, excelente. Es lo mismo que ustedes estaban haciendo, ¿verdad? Menos 3 por menos 3 es 9. Menos 3 al cuadrado es 9. Es una multiplicación. Siempre que vean la potencia de un número es una multiplicación. Recuérdenlo así. Es una multiplicación por sí mismo. Entonces, menos 3 al cuadrado es 9. Entonces acá vamos a tener 9 por menos 4, ¿verdad? Y decimos más por menos niños. Menos. Muy bien. Y 9 por 4. 36. Excelente. Y el resultado de esa operación es menos 36. Es esta que está acá, ¿verdad? Ya la resolvimos. Entonces nos dice que para resolver este tipo de operaciones, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Calcular las potencias, que es lo primero que nosotros hicimos, y luego realizar la multiplicación, ¿verdad? Y en la parte de efectúa, ya lo resolvimos en el tema anterior. Ya sé por qué lo he puesto. Tenemos 2 por 3. Vamos a poner por acá. Tenemos 2 por 3 al cuadrado era, ¿verdad? Y tenemos 2 por 3 al cuadrado. Creo que sí. Sí. ¿Creen ustedes que esta es la misma operación? ¿Qué opinan? No, No, no es la misma operación. ¿Por qué razón no es la misma operación? se podría decir que le iba a quedar más abogado. ¿Cómo? Bien, en el primer caso, ustedes ven que hay un paréntesis, ¿verdad? ¿Qué nos indica ese paréntesis? Ya lo dijimos anteriormente, que tenemos que solucionar primero la operación que está dentro de él, ¿verdad? Entonces, vamos a tener 2 por 3 al cuadrado, y eso va a ser igual 2 por 3, que es 6 al cuadrado. ¿Qué nos indica esto? ¿Qué dijimos que indica esto? Que vamos a decirlo 16. Muy bien. ¿Y eso cuánto es? ¿6 por 6? 36. Muy bien. ¿6 al cuadrado? Creo que sí. Excelente.
En este caso, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Aquí no hay paréntesis, pero tenemos una potencia. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Multiplicar 2 por 3. Eso lo hacíamos acá porque nos lo estaba indicando el paréntesis, ¿verdad? Pero según lo que acabamos de hacer en este ejercicio, cuando tenemos multiplicaciones con números que incluyen potencias, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero es desarrollar la potencia, ¿verdad? Tenemos 2 por, ¿cuánto es 3 al cuadrado? ¿3 al cuadrado, niños? ¿Qué significa 3 al cuadrado? 3. 3 por 3, ¿verdad? 9. Muy bien. 3 al cuadrado. 9. Muy bien. ¿Y 2 por 9 es? 18. Muy bien. No era la misma operación, ¿verdad? No nos da el mismo resultado, ya vieron. ¿Y eso por qué es? En el primer caso, como el paréntesis nos indica, este exponente está afectando a todo lo que nos dé ahí dentro de esa multiplicación. En cambio acá, solamente está afectando al factor 3, ¿verdad? Y de la solución de esa potencia se multiplica con el otro factor que tenemos y ahí obtenemos el resultado. No nos da lo mismo, si se fijan. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la simbología. ¿Qué decimos cuando estamos trabajando con potencias o cualquier otro tipo de operación? Siempre que veamos un paréntesis y operaciones indicadas dentro del paréntesis, eso nos quiere decir que primero, antes de que hagamos cualquier otra operación, tenemos que solucionar lo que está dentro del paréntesis, ¿verdad? Cuando tenemos paréntesis con potencias, si está solito un número dentro del paréntesis, nos quiere decir que es un número negativo, ¿verdad? Elevado a una potencia. Aunque si colocáramos 3 al cuadrado también es valedero, pero no es necesario. Es como el signo más antes de un número natural, no es necesario que lo pongan, aunque sabemos que está ahí, ¿verdad? Entonces si hacemos esto no le afecta en nada, pero no es necesario. En cambio si tenemos menos 3 sí es necesario, ¿verdad? ¿Por qué dijimos que es necesario? Bueno, porque si lo ponemos sin el paréntesis solamente vamos a estar afectando al 3, no al signo, y nos va a afectar en el resultado que obtengamos de realizar esa operación. Entonces en matemáticas siempre es importante respetar el orden de las operaciones. Operación dentro de paréntesis se soluciona primero. Si no tiene paréntesis y tiene exponentes, entonces se soluciona la potencia y luego hace las demás operaciones. No sé si nos queda clara esa parte. Entonces, si pongo uno ahí, lo solucionan. ¿Creen ustedes? Lo solucionan. Les pongo uno y me enseñan que han aprendido. Right. Pongamos un ejemplo parecido a este. ¿Sugieran?
pero números chiquitos para que no nos cueste. 4 por 3 al cuadrado. Muy bien. Y vamos a poner 4 por 3 al cuadrado. Vale. ¿Cómo vamos a solucionar el primero? Vamos a multiplicar 3 por 4. Indica el paréntesis. Cuatro por 3, dijo el compañero, ¿verdad? O también lo podemos colocar sin el paréntesis. Mejor aún así. ¿Qué significa esto? Multiplicamos 12 por 12. Muy bien. Y eso nos da 24. 12 por 12, no 12 por 2. Es 12 dos veces. Es 12 por 12. ¿Y eso cuánto es? 144. Muy bien. Eso para la primera expresión. Y para la segunda expresión tenemos 4 por 3 al cuadrado. ¿Qué hacemos primero? Bajamos el 4. Después multiplicamos 3 por 3 es igual a 9. Muy bien. 3 al cuadrado es igual a 9, ¿verdad? Y eso es 4 por 9. 36. Excelente. No nos dio el mismo resultado, ¿verdad? Es decir, que son operaciones diferentes. No sé si les quedan dudas. No. Ve. Entonces, aquí nos ponen una serie de operaciones y ya realizamos algunas. Nos sugieren que tengamos cuidado con ese tipo de operaciones, ¿verdad? Con los exponentes y con los paréntesis. Hay que respetar el orden de las operaciones. Y aquí nos ponen una serie de ejercicios. Ya el otro tema quizás no lo vamos a tocar porque el licenciado me decía que repasáramos los temas de la semana pasada, por lo que les comentaba, como no logramos avanzar mucho por la cuestión de los exámenes, pero a mí me interesa esta parte con ustedes, la parte de los exponentes, porque nos suele dar un poquito de problema. Entonces quiero que ustedes logren afianzar esa parte, que logren comprender esa parte, y por eso nos extendemos un poquito. Nos quedamos hasta acá, chicos. Tenemos 2 horas reunidos. No sé si ya están cansaditos. Bye. Voy a detener la grabación.